Muy buenas noches, licenciado. No sé si puede reactivar su audio. Ya, buenas noches, ¿se me logra escuchar? Sí, puede continuar, licenciado. Listo, muy buenas noches con todos. Eh, bueno, esta noche nosotros tenemos el curso Actualización en cultivo de secreciones, identificación y resistencias antimicrobianas. ¿Ok? Soy el tecnólogo médico Henry Mamani. El curso que se va a brindar, pues, es este. Vamos a dar inicio, ¿sí? El logro de la sesión, ¿ok? Lo que estamos buscando lograr con esta sesión es que el estudiante sea capaz de describir de manera general acerca de la actualización en cultivo en secreciones, ¿no? Identificación y resistencias antimicrobianas. ¿Ok? Ya sabemos sobre el cultivo, ¿no? Que en microbiología lo que hacemos es justamente poder determinar existencia de virus o bacterias a partir de los cultivos. En el temario tenemos, ok, la introducción en la primera parte y en el punto número 2 vamos a hablar sobre infecciones del tracto respiratorio superior. Muy bien. Infecciones en el tracto respiratorio superior, ITRS, abreviación, no son de alta mortalidad, pero sí son de alta morbilidad. ¿Ok? Son las infecciones más frecuentes en el género humano. Es una causa habitual de ausentismo laboral y escolar, muy frecuentemente de enfoque terapéutico erróneo. Infecciones del tracto respiratorio superior, ITRS. Vamos a ver nosotros rinitis, vamos a ver, por ejemplo, también la faringitis, la amigdalitis, otitis, sinusitis, epiglotitis y laringitis. Ok, este tipo de infecciones que se originan en el tracto respiratorio superior, ¿no? Como pueden ver acá en las imágenes, ¿no? Acá nosotros tenemos la cavidad nasal, tenemos la zona de la faringe, la zona de la epiglotis y la zona de la laringe. En esta zona vamos a encontrar, ¿no? Producto de estas infecciones, ¿no? Vamos a encontrar justamente, ¿no? El origen, ¿no? Donde mayormente se produce el mayor número de consultas médicas a médicos pediatras como a médicos internistas, ¿no? En el tracto respiratorio superior está conformado normalmente por tres secciones, ¿no? Ustedes pueden ver acá, tenemos como la primera sección la cavidad nasal conectada a los senos paranasales, ¿no? Como segunda sección tenemos la faringe, o sea, la garganta. En este lugar nosotros tenemos tres zonas. En la garganta, como pueden ver, tenemos la nasofaringe, en la zona inferior la orofaringe y en la tercera zona la laringofaringe. Y bueno, tenemos conectado esto también en esta misma zona del tracto respiratorio, el oído medio conectado a la nasofaringe, ¿no? Todo esto forma parte del tracto respiratorio que justamente tiene mucho que ver, ¿no? Con el tema que vamos a abordar el día de hoy. La microbiota del tracto respiratorio superior es fundamental, ¿no? Esto es fundamental para poder conocer la microbiota residente para la interpretación de los resultados de laboratorio. El tracto respiratorio superior, colonizado por una microbiota de más de 200 especies de bacterias, ¿no? Nosotros sabemos que el ser humano, nosotros tenemos una microbiota, ¿no? Para una persona sana, ¿no? Que normalmente está conformado por una cantidad de bacterias definida y esto está bueno, está en armonía, ¿no? Con una persona sana, ¿no? Que no, obviamente no va a afectar. En la faringe depende de lo siguiente, ¿no? Esta microbiota depende de la edad, depende del estado inmunológico, depende de la antibioterapia,
depende si la persona está hospitalizada o no, depende de las inmunidades que también esta persona tenga, ¿no? La microbiota orofaringea normal, ¿sí? Para residentes comunes, que es el mayor al 50% de las personas, vamos a encontrar como lo más común que se suele encontrar el Streptococcus spp, el Neisseria spp, ¿no? En el primer caso son hemolíticos, en el segundo caso son no patógenos, el Staphylococcus spp, coagulasa negativos. Estos generalmente van a ser comunes en mayor del 50% de personas analizadas, ¿no? Vamos a poder ver que tenemos esto, ¿no? Tenemos también, entre otras, microbiotas comunes, el mozzarella, el corynebacterium, levaduras y los anaerobios. Como pueden ver acá, en la misma microbiota que estamos hablando, tenemos residentes ocasionales menores al 10% de las personas normales, y tenemos los residentes poco comunes, ¿no? Que se encuentran en el menor al 1% de las personas normales. Estos estudios obviamente son en base a estadísticas, ¿no? Se hacen análisis en un conjunto de personas y de acuerdo al análisis estadístico, pues se encuentran, ¿no? Cuáles son las microbiotas, las bacterias más comunes presentes en las personas de manera ocasional y las que son muy poco comunes, ¿no? Acá tenemos microbiota orofaringea normal, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, agente causante de faringitis, ¿sí? No se considera patógeno en la faringoamigdalitis aguda en pacientes inmunocompetentes. Del 20 al 30% de los sujetos son portadores sanos del Streptococcus aureus a nivel nasal. O sea, este es un tipo de microbiota, ¿no? Donde las personas son portadores sanos, o sea, que no presentan ninguna infección y tienen presente esta bacteria a nivel nasal, ¿no? O sea, lo van a encontrar de manera normal, ¿no? Y no se consideran patógenos. Acá tenemos la faringitis amigdalitis aguda, ¿sí? Como pueden ver en estas imágenes, ¿no? Prácticamente estamos evidenciando que cuando ya hay una infección, ¿no? Vamos a ver inflamación aguda en la mucosa faríngea, en las amígdalas, que puede incluir dolor faríngeo, odinofagia, fiebre y otros síntomas sistémicos, ¿no? En las imágenes podemos ver en la parte inferior el exudado, ¿no? Esa zona blanquecina que justamente se produce en infección. Vamos a ver también al lado derecho también el tema de las úlceras, y en la parte superior vemos los eritemas y los edemas que normalmente salen producto de esta afección. Esta zona donde se ubican las amígdalas, como pueden ver acá, tenemos el tejido linfoide, ¿no? Que es un tejido que conecta la amígdala faríngea con las amígdalas tubáricas y las amígdalas palatinas, ¿no? Este tejido linfoide que conecta estas tres zonas, ¿no? Es un sistema de defensa de la faringe, ¿no? Y si hay alguna infección, obviamente ese tejido también se inflama. Entonces, este anillo de Weileger es importante conocerlo también, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Dónde se ubica, ¿no? Acá está el tejido linfoide que conecta estos tres tipos de amígdalas, ¿no? El anillo de Weileyer. Luego tenemos la etiología de la faringoamigdalitis. Los virus son la causa más frecuente de amigdalitis o faringoamigdalitis infecciosa aguda del 70 al 80%. Las bacterias causan solo del 20 al 30% de las faringitis agudas. En un 30% de los casos no puede identificarse la agente causal. ¿Sí? Acá podemos ver faringitis inflamatoria no infecciosa. Hay casos en los que estas inflamaciones pueden producirse no por bacterias ni por virus, ¿no? Que son casos documentados como la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de Steven Johnson y el lupus
eritematoso sistémico. O sea, hay enfermedades no infecciosas, ¿no? Que no son producto de virus o bacterias, ¿no? Que también están documentados, ¿no? Acá tenemos una etiología de la faringoamigdalitis, ¿no? En esta etiología, como pueden ver, están documentados casos con porcentajes de acuerdo a la frecuencia en que se presentan en las personas, desde el rinovirus hasta el coronavirus y el adenovirus, como pueden ver que son los tres más frecuentes, con porcentajes entre el 4 al 20%, ¿no? Este coronavirus no es el coronavirus de la pandemia, es una variante que solamente causa la inflamación, y por después de ello podemos ver que tenemos los virus de la influencia, de la parainfluenza, del herpes simple, el Coxsackie, el Epstein-Barr, y el último que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Que son ya causas un poquito más raras. Entonces, como pueden ver, estos son la etiología viral existente para la faringoamigdalitis. Ok, acá podemos ver ya la etiología bacteriana, ¿no? Propiamente, igual con los porcentajes, ¿sí? De acuerdo al nivel de frecuencia. Igualmente, como les menciono, estos son análisis estadísticos de un grupo de personas donde se determina cuánto es la frecuencia, ¿no? De las bacterias presentes en individuos, ¿no? De una muestra. Y acá, como podemos ver, tenemos el Streptococcus pyogenes, ¿no? Causa frecuente de 15-30%. Tenemos el Streptococcus de grupo C y G y el Arcanobacterium hemolyticus, causas poco frecuentes, ¿no? Y ahí tenemos también las demás bacterias, ¿no? De causas raras con porcentajes menores al 1%, ¿no? Como podemos ver, son raras, ¿no? Porque los porcentajes son inferiores al valor del 1%, valores muy, muy pequeños. Y acá podemos ver, ¿sí? La faringoamigdalitis el Streptococcus pyogenes, ¿no? Que es el que estamos viendo acá, que tiene una presentación normalmente en invierno y primavera. Se presenta, ¿no? De casi al 5 al 10% en pacientes adultos. Tiene un porcentaje de ocurrencia del 15 a 30% en pacientes pediátricos con edades entre 3 a 15 años, ¿no? Y asimismo, en esta población tenemos también un fraccionamiento, como pueden ver. La menor ocurrencia la tenemos en niños menores de 2 años, con porcentajes del 3 al 7%. La mayor ocurrencia la vamos a tener en niños de 3 a 15 años, con porcentajes que van del 30 al 40%. Luego, acá podemos ver de la misma parte del Streptococcus pyogenes, ¿no? La faringitis por Streptococcus pyogenes normalmente es una infección autolimitada, que suele resolverse en 72 horas sin tratamiento antibiótico. ¿Por qué se da tratamiento? ¿No? Justamente se da tratamiento para evitar complicaciones supurativas y no supurativos. Cortar la cadena infectiva, o sea, obviamente evitar el contagio, ¿no? Evitar ser el vector del virus y contagiar a las personas. Como punto 3 tenemos también erradicar el agente causal. Y como punto 4, acortar la sintomatología, ¿no? Que es prácticamente lo que se necesita también. Las complicaciones, que son raras, pero son graves y pueden causar la muerte, ¿no? De estas afecciones, el tema de los abscesos, la escarlatina, la otitis, la sinusitis, la fiebre reumática, ¿no? Que podrían complicar estas afecciones y que podrían llegar a la muerte, ¿no? Diagnóstico clínico para la faringoamigdalitis estreptocócica. En el primer caso tenemos el criterio, ¿no? Para fiebre mayor a 38 grados. Se evalúa ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, hipertrofia o exudado amigdalar, ¿no? Que es el exudado blanco que habíamos visto en las imágenes anteriores. Se evalúa también según la edad de la persona, del paciente, ¿no? Edades menores a 15 años, de 15 a 45 y mayores a 45, ¿no? En base
a la suma de la puntuación, ¿no? Y a la bibliografía que nosotros tenemos, ¿no? Esta es la bibliografía que se está presentando, Centro RM, y las publicaciones de los libros de Isaac. Ahí podemos ver, en base a la suma de estas puntuaciones, vamos a ver probabilidad de la faringitis estreptocoica, que entre 4 o 5 hay una probabilidad alta, ¿no? Del 51 al 58%. Eso significa que para un paciente que, por ejemplo, tendría más probabilidad de poder presentar esta afección, estaríamos hablando para pacientes de 3 a 15 años, ¿no? Ahí tendríamos mayor probabilidad porque ahí tenemos una puntuación de 1. Mientras que sería menos frecuente para pacientes mayores a 45 porque tenemos una puntuación de -1, que va a reducir, ¿no? Obviamente la fiebre también contribuye y todo esto que se menciona, ¿no? Bien, rol de diagnóstico en el laboratorio, ¿no? Técnicas de cultivo, pruebas rápidas de detección de antígeno, pruebas moleculares. Vamos a ver. Cultivo de secreción faríngea. Es el gold estándar para el diagnóstico de Streptococcus pyogenes en la faringe. Sensibilidad del 90 al 95%. Especificidad del 95 al 99%. Importancia del cultivo. Diferenciar faringitis estreptococcus de faringitis viral. Detectar casos poco frecuentes de faringitis bacterianas. Streptococcus beta hemolíticos grupos C y G. Arcanobacterium hemolíticos. Cultivo de secreción faríngea. Falsos negativos del 5 al 10%. Terapia antibiótica previa. Hisopado de una sola amígdala. Incubación de 24 horas. Uso de sangre humana. Presencia de cepas no hemolíticas. Ahí tenemos los falsos positivos, que el caso sea portador de Streptococcus pyogenes con faringitis de etiología viral, no realizar gran a las colonias. Desventajas. Tardanza en los resultados, 1 a 2 días. La positividad depende de una buena toma de muestra. Ventajas: identificar el agente etiológico bacteriano, determinar la sensibilidad antimicrobiana, conocer las características de los clones circulantes y sus serotipos, y la detección de brotes. Bien. Muy bien. Ahora tenemos acá unas noticias. Muy bien. En estas noticias que se ha colocado, bien, acá tenemos dos noticias, ¿sí? Por bacterias, ¿no? En Argentina se tiene alerta, ¿no? Por bacteria que había matado a 6 personas, ¿no? En el caso de 5 niños y un adulto que han fallecido en los últimos días por la bacteria Streptococcus pyogenes, que es una de las que estábamos mencionando anteriormente, provoca infecciones respiratorias y cutáneas. Y acá hay otro caso, ¿no? También publicado, caso de enfermedad invasiva por Streptococcus grupo A. Bien, vamos a ir viendo los términos, ¿no? Como empezando la parte de la introducción, ¿no? La secreción la conocemos como un término que hace referencia al acto y a consecuencia de secretar, ¿no? Y para nosotros la secreción, ¿no? El verbo secretar, ¿no? Se emplea en el ámbito de la biología para nombrar la acción que desarrolla las glándulas cuando expulsan sustancias que se han elaborado, ¿no? Una secreción, por lo tanto, puede ser para el proceso que desarrolla un ser vivo,
¿no? Despedir una sustancia, ¿no? La noción también se emplea para nombrar aquello que se expulsa. O sea, es algo que los seres humanos expulsamos, esta secreción, ¿no? Bien, para poder nosotros observar, ¿no? A partir de esta secreción, normalmente hacemos evaluaciones microscópicas a partir de los cultivos, donde vamos a constatar si hay un crecimiento de algún patógeno, ¿no? Mediante la detección de antígenos específicos, mediante la detección de fragmentos de genoma propios de microorganismos, ¿no? Entonces, estas herramientas justamente nos van a permitir identificar, ¿no? Las características biológicas de los diversos microorganismos que existen. Como habíamos visto, la etiología son muchos. Van a ser a partir de la forma, el tamaño, la estructura antígena, el metabolismo y los procesos de reproducción. Esto es muy variado, ¿no? Para el laboratorio. Y, y el estudio de cada grupo microbiano, aunque se ajustan al patrón general que se acaba de señalar, son muy heterogéneos. Bien, en el caso de microbiología, nosotros partimos de un medio de cultivo, ¿no? Sabemos que en este medio de cultivo es una solución gel, ¿no? Que cuenta con nutrientes necesarios para permitir, ¿no? En condiciones favorables, tanto de pH como de temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos, vegetales o incluso de pequeñas plantas, según lo que se quiera hacer crecer, ¿no? El medio de cultivo básicamente es nuestra placa Petri, donde colocamos al microorganismo y lo hacemos crecer para evaluar si realmente estaba presente, ¿no? En esa muestra, en esa secreción, mejor dicho, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es demostrar la presencia o no presencia de este microorganismo. ¿Sí? Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es justamente esto, ¿no? Observar el crecimiento. Observar el crecimiento en estas placas, ¿no? En estas placas Petri, donde se coloca la secreción y se colocan condiciones estables tanto en pH como en temperatura, ¿no? Utilizando la solución agar, ¿no? Que se prepara, ¿no? Y las condiciones de temperatura, pues que se estabilizan por medio de incubadoras, ¿no? Incubadoras que pueden mantener condiciones estables de temperatura, 37 grados, 35 grados, condiciones de temperatura que normalmente tiene el interior del ser humano, ¿no? Para poder reproducir si es que en esas condiciones es capaz de crecer o no crecer. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, eso es justamente lo que se está buscando, ¿no? Acá vamos a ver en esta parte. Eh, para efectuar los estudios en el laboratorio que permiten la detección de un microorganismo, debe tomarse el foco de infección de una muestra clínica, por ejemplo, infecciones urinarias. Acá vamos a ver, bueno, en ocasiones el foco infeccioso se toma de un producto patológico que se ha formado durante la infección, como el pus, una mucosidad, ¿no? A partir de la muestra. Muy bien. Bueno, este tipo de secreción respiratoria, justamente lo que se requiere, o el material y el equipo que se va a tomar, ¿no? Se requiere un equipamiento, ¿sí? El equipo apropiado para poder hacer la toma, ¿sí? Que debemos tener para poder evaluar si es que realmente está presente los microorganismos en esta secreción. Necesitamos un aparato de aspiración portátil, ¿no? O de pared con sistema de tubos y recipiente de cogida. Necesitamos también el suero fisiológico estéril o agua estéril para poder preservar la sustancia, ¿sí? Es lo que se necesita. Los guantes estériles de la persona que está tomando la muestra, el personal
el técnico, ¿no? Debe tener también los equipos de protección que vienen a ser las gafas protectoras, el tema de la mascarilla, el equipo de aspiración estéril, ¿no? Lubricante hidrosoluble, la bolsa impermeable desechable, el recipiente para esputos, la jeringa, la caja de Petri, ¿no? Donde están los vasos Petri, el hisopo de laboratorio y la tapa con tupa roscada. Todo eso debemos tener en consideración, ¿no? Ahora, las secreciones de aspiración nasofaringea, ¿ok? Se debe fijar el catéter de aspiración al tubo del recipiente de recogida de estudios. Se debe fijar el tubo de aspiración a la apertura del recipiente de recogida de esputos. Se debe aspirar la nasofaringe a la orofaringe del paciente. En el PX se recogerá el moco durante la aspiración, ¿no? Que es algo que se tiene, ¿no? Al momento de hacer la evaluación. Y bueno, finalmente se debe retirar el catéter del PX desconectando el tubo de recipiente, ¿no? Durante la aspiración. Muy bien, al momento de tomar la muestra, ¿no? Vamos a introducir hasta el nasofaringe, ¿no? De acuerdo a la imagen que tenemos acá. Debemos introducir la sonda hasta el nasofaringe conectada a una jeringa que contiene de 2 a 3 mililitros de suero fisiológico estéril. Se va a aspirar, ¿no? En esta zona, ¿no? Que está durante la imagen, se va a aspirar hasta observar, ¿sí? Se va a aspirar hasta observar moco en la sonda, se va a retirar y se va a colocar en un tubo estéril, ¿no? Obviamente para evitar contaminación. Vamos a recoger el moco con el suelo fisiológico de la jeringa. Muy bien. Es importante aspirar todo el material de secreción nasofaringea que sea posible, ¿no? Si la muestra se ve con moco o turbia, se considera adecuado agregar el material al medio de transporte o a 1 mililitro de solución salina, ¿no? Que es la recomendación que se da. Muy bien. Ok. A ver ahí. Se me cortó acá el internet un minuto. Licenciado, no se visualiza la diapositiva, se ha colgado su pantalla.
Sí, ahora estoy compartiendo un minuto, sino que acá tiene un problema con la PC. Ok, vamos a continuar ahora con la fase preanalítica. Ok, las recomendaciones para la estandarización. Lo que se busca con la fase preanalítica, pues justamente es asegurar, ¿no? En el proceso de toma de muestra, lo siguiente. En primera parte se debe tener en cuenta la educación del personal, ¿sí? Debemos considerar que el personal debe estar calificado. El entrenamiento para el personal nuevo debe estar documentado, debemos tener un proceso para poder entrenar al personal nuevo. Debe haber certificación del personal involucrado en la toma de muestras microbiológicas, ¿no? Por eso hay carreras, personal técnico de laboratorio que justamente está entrenado, ¿no? Viene con una formación previa de cómo realizar la toma de muestras en los pacientes, ¿no? Para el caso de secreciones. Ahora, toda esta parte es importante porque ya actualmente tenemos la norma ISO 15189, donde en esta norma pues se describe a fondo los requisitos que debe satisfacer el laboratorio clínico.
¿no? En estos requisitos, pues también nos piden que nosotros tengamos documentado toda la documentación del personal, los entrenamientos y las certificaciones que el personal tenga, ¿no? Como partes previas a la toma de muestra, ¿no? Se debe tener, por ejemplo, el llenado del formato de solicitud en papel o electrónico, ¿no? Y actualmente ya todo es electrónico, ¿no? El encounter, vamos a encontrar un personal que se encarga de llenar la solicitud del paciente, los datos, el tipo de prueba que se va a realizar, ¿ok? Todo esto de acá debe estar documentado en un sistema, ¿no? Que los laboratorios normalmente tienen un sistema. Se debe preparar al paciente, ¿no? Instrucciones para que el personal tenga cuidado con los pacientes, los flebotomistas, el personal que toma las muestras. Se debe tener en consideración el tipo y la cantidad de la muestra primaria con las descripciones de los contenedores para su toma, así como de algunos aditivos necesarios, ¿no? Cada muestra se debe tener en consideración de los aditivos que se van a considerar. La hora especial de la toma de muestra cuando sea necesario, ¿no? En algunos casos hay muestras que por su carácter, por su naturaleza, tienden a no mantener su, sus valores y por tanto se debe considerar esto, ¿no? La información clínica relevante para que se pueda afectar a la toma de muestra, realización del examen o interpretación del resultado, por ejemplo, ¿no? Historial de administración de medicamentos. Esto es en el caso de que la prueba intervenga con algún medicamento que se tenga que acceder. Proceso de generación de solicitud de análisis, ¿no? Se debe revisar los formularios de solicitud recibidos para la toma de muestra, verificar la integridad de la información, ¿no? Esto es importante para no tener equivocación las solicitudes de los pacientes, nombres de pacientes, etcétera. Cualquier omisión de información requerida deberá ser corregido antes de proceder a la extracción de la muestra. Esto es importante tener en cuenta también, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de formato de solicitud según la ISO 15189, ¿no? Como pueden ver, tenemos los datos del paciente, el género, fecha de nacimiento, detalles de ubicación, contacto del paciente, un identificador único, el nombre u otro identificador único del médico, prestador de la atención médica u otra persona legalmente autorizada para solicitar análisis o la información clínica, ¿no? Normalmente acaba la colegiatura del médico, donde va a estar la solicitud del análisis, ¿no? El destino también del informe y los datos del contacto. El tipo de muestra primaria y cuando sea pertinente el sitio anatómico de origen. Análisis solicitados, información clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud. Fecha en que se completó el formulario de solicitud, fecha y cuando sea pertinente la hora de toma de muestra primaria. Acá vamos a ver también la identidad de la persona que toma la muestra, que normalmente va a ser el técnico entrenado que hace la toma de muestra. Fecha y hora de recepción de la muestra, que también es importante al momento de ver la cadena de la fase preanalítica. En el caso de que tengamos solicitudes verbales, ¿no? La norma también lo contempla. Se habla que se requiere de un procedimiento para las solicitudes verbales. En este procedimiento especificará que la solicitud verbal se confirmará posteriormente mediante un formulario de solicitud, ya sea electrónico o en papel, dentro de un tiempo especificado. Entonces puede haber una solicitud verbal, pero igual debe documentarse en un formulario posteriormente a la recepción de la solicitud. En este procedimiento debe incluirse acciones requeridas para las pruebas adicionales solicitadas después de que las muestras se hayan recibido en el laboratorio, ¿no? También debemos tener documentado en nuestro procedimiento en caso nos soliciten pruebas adicionales para las muestras en el laboratorio. Transcripción de las solicitudes, ¿no? Si la información proporcionada en el formulario de solicitud se transcribe en un sistema de registro o en un sistema de información, la organización debe tener procedimientos para garantizar que la información se transcriba o ingrese con precisión, ¿no? Acá justamente donde ocurren muchos casos de errores,
donde a veces por error humano no se transcribe la información correctamente, ¿no? Puede ser que se transcriba y se cometa un error de repente en el nombre del paciente. Y este pues es un error muy grande, ¿no? Entonces debe garantizarse de que no ocurra esto. Se realizan verificaciones programadas de registro de datos para identificar y reducir los errores de transcripción, ¿no? La norma justamente nos pide de que haya una revisión, una supervisión de esta transcripción de datos, ¿no? De manera de que podamos identificar si ocurren errores por transcripción. Proceso para proporcionar instrucciones a los usuarios. Los laboratorios son responsables de proporcionar la información sobre los análisis que se realizan a los usuarios de sus servicios para facilitar. Lo primero que me dicen es la selección adecuada de las pruebas, la recolección, manipulación de muestra, la gestión de la atención al paciente. Esto es la información que es importante proporcionar, ¿no?, a los usuarios de los servicios. Instrucciones claras y precisas a los pacientes respecto a los requisitos de la toma de muestra, ¿no? Por ejemplo, uno de los parámetros importantes que se debe indicar al paciente es el tiempo de ayuno antes de la toma de muestra, ¿no? Hay pruebas que me dicen que no puedo tengo que tener un ayuno de un día, 2 días, o que previo a la muestra no debo ingerir ciertas sustancias como las sustancias rojas, ¿no? Beterragas, remolachas, etcétera. Dependiendo del tipo de prueba, es las recomendaciones del ayuno, ¿no? O dieta que es pertinente. El periodo de tiempo y contenido de cualquier dieta especial, ¿no? Lo que estábamos hablando. Medicamentos y suplementos que no deben tomarse antes de la toma de muestra. Requisito de un tiempo específico antes de la última dosis de la medicación, ¿no? En caso que haya una medicación que pueda afectar el análisis, igualmente se establece tiempos, ¿no?, antes de la última dosis que se haya tomado. Luego también la necesidad de abstenerse de realizar actividades específicas previas a la toma de muestra. Requisito para tomar la toma de muestra en el momento preciso. Esta información debe ser clara y debe ser proporcionada por el laboratorio al paciente. Proceso de identificación del paciente, ¿no? Muchas veces se emplean etiquetas con códigos de barras donde se pone la identificación de la muestra y la identificación del paciente al cual pertenece, ¿no? Y que es única. Esta identificación única garantiza de que no sea atribuible a otro paciente, ¿no? Y no se cometan errores por resultados, ¿no?, que no le corresponden. Identificación del paciente de rutina, ¿no? Cualquier discrepancia, aunque sea menor, se notificará al personal apropiado y se resolverá antes de que se recolecte cualquier muestra, ¿no? En caso haya de repente alguna discrepancia, algún error en algún dato, ¿no?, donde la verificación, ¿no?, el tomador de muestra, el fleotomista, está verificando y hay algún dato que no coincide, edad, no sé, o de repente algún nombre que no coincida, basta sea mínimo la diferencia, debe hacerse una investigación antes de recolectar la muestra, ¿no? Cuando un paciente no puede declarar o proporcionar los identificadores necesarios, la identidad puede ser verificada por un adulto responsable que conoce al paciente, ¿no? Un familiar o un cuidador, ¿no? En el caso que estamos hablando de un paciente que sea un niño, ¿no? Puede ser proporcionada por un familiar, ¿no?, o un cuidador, en caso sea un adulto mayor que no pueda declarar, no puede identificarse. El nombre de la persona que confirmó la identidad del paciente se debe registrar, ¿no? En caso la persona misma no pueda declarar, ya sea por ser un niño, una persona con habilidades especiales o un adulto mayor, la persona que acompaña, el familiar, debe quedar registrado también dentro de la base de datos de la información, de tal manera de que haya un responsable. La identificación del paciente en situaciones de emergencia médica. Para una persona que no puede ser identificado de inmediato, se debe asignar un número de identificación de emergencia temporal al paciente de acuerdo con la política de la organización, ¿no? Es importante contar con esto, ¿no?, para casos de emergencia.
Se debe seleccionar los formularios de solicitud apropiados y regístrelos con el número de identificación de emergencia. También me dice que debo completar las etiquetas necesarias, ya sea a mano o por ordenador, y aplicar las etiquetas primero a los formularios de solicitud y luego a las muestras. Y luego las muestras después de la recolección, después de que la recolección esté completa, ¿no? Y igualmente, ¿no? Lo que nos piden acá bastante es la identificación de las muestras, ¿no? Y normalmente, pues, los sistemas computarizados actuales permiten imprimir etiquetas con las que podemos rotular los tubos de recolección de muestras, eh, cualquier sistema de recolección que se pueda rotular, ¿no? Identificación del paciente, bebés y pediátricos, ¿no? Un miembro de la familia, tutor o profesional de la salud autorizado deberán indicar el nombre y la fecha de nacimiento del niño. Se compara con la información verbal y el formulario de solicitud para confirmar. Entonces es importante que toda la información siempre sea verificada, ¿no? Sea comprobada y que no haya ningún grado de error entre esta información. La información proporcionada debe ser el nombre del niño, la fecha de nacimiento del niño, el sexo del niño, el número del hospital del niño, número de historia clínica o de otro tipo único de identificador, el apellido de la madre, el apellido de otra parte o siempre en el momento de la inscripción. Esto es en el caso para bebés y pediátricos. Identificación de la muestra. Etiquetado único para garantizar la trazabilidad del paciente desde la toma de muestra que se utiliza para identificar las muestras, ¿no? Este etiquetado único permite garantizar un rastreo, ¿no? Desde que mi muestra llegó, se tomó por parte del flebotomista, hasta que llegó al sistema de medición, al sistema de medición analítica, a donde se va a procesar la muestra. Entonces, todo ese camino que hace la muestra debe estar documentado y debe conocerse la trazabilidad. Por lo tanto, se requiere uso de identificadores en todas las etiquetas. Las muestras no tienen que ser trazables normalmente por un formulario de solicitud, ya sea en papel o electrónico a un individuo identificado. Eso significa que toda muestra debe tener un identificador que me permita saber de quién es la muestra, ¿no? De la persona que se ha tomado. Los identificadores de muestras deben incluir el nombre del paciente y el número de identificación y siempre deben ser claramente legibles. Consentimiento informado. Todos los procedimientos privados a cabo en un paciente tendrán el adecuado consentimiento informado del paciente. Ambulatorios. Puede inferirse cuando el paciente se presenta con un formulario de solicitud y se somete al procedimiento de extracción. En el caso de hospitalizados, deberían tener la oportunidad de negarse. Y en situaciones de emergencia, el consentimiento no puede ser posible. Bajo estas circunstancias es aceptable para llevar a cabo los procedimientos necesarios, siempre que sean en el mejor interés del paciente y autorizados por un profesional médico calificado. ¿No? En el caso que sea situaciones de emergencia y el paciente no pueda tomar una decisión. Y se pueden aplicar también requisitos legales y reglamentarios del país, ¿no? En caso hay alguna legislación o ley que permita tomar alguna decisión referente a esto, ¿no? La práctica del consentimiento informado, la práctica recomendada incluye: la persona que toma la muestra explica el procedimiento del paciente usando la terminología aprobada a nivel de comprensión del paciente, ¿no? Se explica de manera, con palabras, vamos a decir, con lenguaje, que el paciente pueda entender, ¿no? No se utiliza un lenguaje muy técnico. Como punto B, el consentimiento del paciente se confirma antes de proceder con la toma de muestra. Si el paciente no es mayor de edad o competente para dar su consentimiento, el consentimiento se obtiene a partir de un padre o tutor legal que lo acompaña, ¿no? Normalmente, pues, se puede obtener a partir de la persona que está acompañando al menor. Si el paciente rechaza el procedimiento, la persona que toma la muestra registra el rechazo y asegura que la persona que solicitó la prueba se les notifique oportunamente. El paciente puede retirar el consentimiento en cualquier momento durante el procedimiento. Sí, esto es algo que también permite, ¿no? La práctica. Cuando corresponda, un paciente recibirá una explicación y confirmará
que el consentimiento se extiende a un uso secundario de la muestra recolectada, como para fines de investigación. Entonces esto es importante, ¿no? La muestra clínica adecuada, solicitud de examen, ¿no? Se debe conocer pues datos demográficos del paciente, nombre, apellidos del médico, servicio solicitante, datos clínicos relevantes, datos referentes de la muestra, tipo, localización anatómica, tratamiento y tipos de pruebas a solicitar. Esto forma parte de la fase preanalítica, donde la solicitud de la toma de muestra del análisis siempre debe estar proporcionada o solicitada por parte de un médico, ¿no? Un médico habilitado y colegiado. Las consideraciones generales para una muestra clínica adecuada son las siguientes. El punto 1 me dice que debemos recolectar antes de la terapia con antibióticos siempre que sea posible, ¿no? Si el paciente está consumiendo antibióticos, la recolección es importante que sea antes. Se debe colectar la muestra donde es más probable que el organismo sospechoso sea encontrado. Se debe observar la asepsia en la recolección de todas las muestras. Se debe considerar en el estadio de la enfermedad. Se debe instruir a los pacientes con calidad. Se debe utilizar contenedores y o medios de transportes adecuados para las muestras, ¿no? Muestras que se deben conservar en frío, bajo ciertas condiciones de temperatura. Se debe entregar la muestra con prontitud. Se debe proporcionar información suficiente por parte del laboratorio, ¿no? Acá tenemos tubos especiales, ¿no? Con soluciones para transporte de muestras, ¿no? Acá está parte de la extracción. Esto es para el caso de hemocultivos. Extracción de sangre para el caso de hemocultivos. Y podemos ver, ¿no? En caso haya sospecha de infecciones del torrente sanguíneo, para lactantes febriles. Acá podemos ver puntos clave en la detección de laboratorio en la infección de torrente sanguíneo. Cuando tomar los hemocultivos, la desinfección de la piel, volumen de la sangre a cultivar, el número de sed de hemocultivos y el tipo de frascos a utilizar. ¿Cuál es el momento para extraer una muestra? ¿No? Acá podemos ver la fiebre para la toma de muestras de hemocultivos no incrementa la positividad, que es parte de un estudio publicado. Acá tenemos momento para extraer la muestra. Los datos experimentales muestran que generalmente las bacterias caen en la corriente sanguínea en torno a 1 hora antes del desarrollo de escalofríos y fiebre. Aunque sea una práctica común, obtener hemocultivos en intervalos de 30 a 60 minutos, existen estudios que muestran que no hay diferencias significativas cuando las muestras son recogidas simultáneamente o a intervalos de tiempo. Actualmente nosotros tenemos las recomendaciones de la CLCI, ¿no? Que debemos obtener las muestras simultáneamente y sin intervalos de tiempo. El número de hemocultivos a tomar. Por cada toma de muestra en una persona adulta se deben extraer 2 frascos de hemocultivos, aeróbico y anaeróbico. Primero se debe inocular la sangre en el frasco aeróbico y luego en el frasco anaeróbico, ya que la mayoría de infecciones se ocasionan por microorganismos aeróbicos o facultativos, que son lo mejor para ser recuperados en hemocultivos aeróbicos. Para laboratorios que opten por recoger solo frascos aeróbicos, deben tomar 2 frascos de hemocultivos aeróbicos por cada toma de muestra en una persona adulta. En el caso del volumen, ¿no? Las recomendaciones en caso del volumen a extraer. El volumen de sangre a extraer es una variable muy importante en la detección de bacterias y fungemias. En adultos, la cantidad de patógenos recuperados aumenta proporcionalmente al volumen de sangre extraído. En niños, generalmente, se presenta un número mayor de microorganismos en su sangre, por lo tanto se obtienen resultados satisfactorios con volúmenes menores de sangre. En el caso de adultos, la extracción de sangre de 20 a 30 mililitros por muestra, mínimo de 8 a 10. Entonces, normalmente en adultos se suele pedir un poco más. En el caso de niños pequeños y bebés, se recomienda no extraer más del 1% del volumen total de la sangre, que normalmente calculado por el peso del niño va de 1 a 3 mililitros, ¿no? Que es un volumen mucho más pequeño. Bien, tipos de botellas para hemocultivo, ¿no? Como pueden ver, tenemos botellas de tipo aerobio para adulto, que va entre 8 a 10 mililitros.
En el caso de para microbacterias o hongos, tenemos volumen de sangre entre 1 a 5 mililitros. Para tipo pediátrico vamos a ver volúmenes entre 1 a 3 mililitros. Y para el caso de adultos vamos a ver volúmenes entre 8 a 10 mililitros, ¿no? Y las recomendaciones en volúmenes, ahí la tenemos, ¿no? De acuerdo a el volumen ideal, ¿no? Para el caso de un adulto, ¿no? Y para el caso de que sea aeróbico o anaeróbico, ¿no? Podemos ver el volumen de sangre. Acá la diferencia, pues, prácticamente para aeróbico y anaeróbico es lo mismo, ¿no? El volumen ideal, ¿sí? En el caso pediátrico tenemos una tabla donde está según el peso del paciente pediátrico, cuánto es lo recomendable para recolectar, ¿no? En el caso de pesos menores a 5 kilos, me recomiendan 1 mililitro, de 5 a 10 kilos 2 mililitros, pacientes de 10 a 20 kilos hasta 3 mililitros. En el caso de pluso aeróbico, tenemos de 20 a 40 kilos y mayores a 40, entre 5 y 10 mililitros. Y en el caso de recipientes para hemocultivo anaeróbico, tenemos muestras entre 3 mililitros a 10 mililitros, ¿no? Y esto vendría a ser la recomendación, ¿no? Muy bien. Luego, acá vamos a ver, en el caso de los transportes de los hemocultivos, ¿sí? Nunca se deben refrigerar o congelar los frascos de hemocultivos, ya que a bajas temperaturas pueden hacer inviables algunos microorganismos, ¿no? Esto es importante revisar, ya que en algunos casos eh, se transporta las muestras o se almacenan en congeladoras, refrigeradoras que están a bajas temperaturas. Según el tipo de microorganismo que se desee encontrar, se debe revisar si las condiciones son favorables para su conservación y análisis. Después de obtener la muestra de sangre en frasco de hemocultivo, se debe transportar al laboratorio en como máximo 2 horas, ¿no? En caso sea un laboratorio que está derivando, ¿no? Derivando la muestra debido a que el análisis no lo puede procesar en su laboratorio y lo tiene que derivar. Entonces el transporte debe ser máximo en 2 horas, ¿no? Normalmente tiene que hacerse de manera muy rápida. El retraso en el inicio de la incubación del frasco de hemocultivo puede impedir el crecimiento de microorganismos. Los frascos de hemocultivo siempre se deben transportar a temperatura ambiente, ¿no? Que es la recomendación que se da, ¿no? Así que no requieren refrigeración. Toma de muestra para hemocultivos, ¿no? Actualmente el procedimiento más seguro para la extracción de sangre es utilizando alitas y capuchón para emplear el sistema al vacío, ¿no? Que es la práctica más común. Esto disminuye el riesgo de contaminación de la muestra y de alguna punción accidental al momento de trasvasar la muestra. Se debe revisar los frascos hemocultivos antes de utilizarlos y descartar aquel que presente alguna contaminación, daño o deterioro. Se debe humedecer con alcohol, ¿no? Una torunda de alcohol y luego limpiar y desinfectar la zona de punción en forma circular, de adentro hacia afuera. Se debe realizar la antisepsia de manera adecuada, ¿no? La limpieza externa. En lo posible es necesario limpiar la zona nuevamente. Se debe quitar la tapa del frasco de hemocultivo. Se debe luego limpiar con alcohol la tapa de goma del hemocultivo. Bien, acá tenemos una imagen, ¿no? De cómo es la toma de muestra. Se debe abrir el empaque de la alita, se debe enroscar el capuchón, se debe quitar el plástico que cubre la aguja. Se debe realizar la punción asegurando la alita. Primero se debe seleccionar un frasco de hemocultivo aeróbico, mantenerlo en posición vertical. Se debe perforar la tapa de goma del hemocultivo y se debe extraer el volumen necesario de sangre. Se debe retirar el primer frasco, ¿no? Se debe colocar el segundo hemocultivo y extraer el volumen necesario de sangre, de acuerdo a las tablas que hemos visto, ¿no? Según la edad del paciente, si es pediátrico o es adulto, o si es bebé. Según el tipo de recipiente, sea aeróbico o anaeróbico, debemos determinar cuál es el volumen necesario que debemos extraer de la muestra. Cuando el último frasco de hemocultivo tubo se llene, debemos retirar la aguja del brazo del paciente.
y colocar un algodón seco en la zona de punción. Se debe activar el dispositivo de seguridad de Lolita, que justamente ya es para bloquear la salida, ¿no? Se debe colocar todos los datos solicitados en la etiqueta del frasco de hemocultivo: nombre completo del paciente, la edad, la procedencia, de qué país es, la temperatura, la fecha y hora de toma de muestra, el muestreador, el médico solicitante, los antibióticos y antecedentes. Toda la información referente, ¿no?, al paciente debe estar, y a la muestra debe estar documentado en el frasco, ¿no? Debe estar como etiqueta. No pegar etiquetas sobre el código de barras del frasco de hemocultivo, eso también es importante, ¿no? En caso se empleen medios de cultivo no provistos con sistema de vacío, se debe revisar la toma de muestra con jeringa y aguja estéril. Obtenida la muestra, se debe cambiar la aguja por una nueva para realizar la inyección de sangre en los medios de cultivo. Bien, acá pueden ver, ¿no?, los diferentes tipos de recipientes que tenemos: de recipientes tipo aerobio para adulto, para el caso de microbacterias y hongos, para el caso aerobio de pediátrico y para el caso anaeróbico adulto, ¿no? Como pueden ver, los volúmenes de sangre cambian según recomendación, ¿no? Los volúmenes para el caso pediátrico van a variar en base al peso de la persona, al peso del niño, y se debe tener en consideración esto, ¿no? Ahora, recomendaciones: no debemos utilizar las manos para tapar la aguja ni para desconectar la jeringa, ¿no? Esto puede causar una punción accidental, ¿no? Y ahí es donde vendría la contaminación cruzada, ¿no? Las muestras de bajo volumen, de repente una muestra de médula ósea, de líquido cefalorraquídeo o sangre de recién nacidos y de pacientes traumatizados, se deben inocular en frascos de hemocultivo pediátrico. Se van a identificar pues por la tapa, ¿no? Tapa de etiqueta rosada. En el caso de los volúmenes de muestra sean menores a los recomendados, se debe especificar por escrito en la etiqueta del frasco del hemocultivo, ¿no? O sea, la información que en el caso no podamos cumplir con las recomendaciones de este documento, pues debemos escribirlo, ¿no? Dejarlo por escrito en la etiqueta del frasco de hemocultivo. En el caso de las tomas de muestra, en el caso de orinas, ¿no?, tenemos el caso de micción espontánea, tenemos la bolsita recolectora, el cateterismo transurretal y tenemos la punción suprapúbica, ¿no? O sea, formas en las que se pueden obtener muestras de orina. Obtención de la muestra, ¿no? Datos del paciente, igualmente, ¿no?, las recomendaciones de la CLSI, la GP 16A3 de urianálisis, nos da una guía muy, muy amplia de cómo debe ser el proceso de obtención de la muestra. Como bien sabemos, se debe documentar los datos del paciente: nombres, apellidos, identificación, el número de historia. En el caso de historia clínica, los datos clínicos, demográficos, edad, sexo, nacimiento, diagnóstico y por tanto los datos administrativos, ¿no? El médico confirma y sello, obviamente. En el caso de Perú, el médico debe estar colegiado, ¿no?, con este número de colegio vigente, ¿no?, activo, la procedencia, el tipo de estudio solicitado, el tipo de muestra, ¿no?, la fecha y la hora de emisión. Toda esta información debe estar consignada. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la primera orina de la mañana, ¿no? La segunda orina de la mañana con 4 horas en vejiga y orina al azar en cualquier momento urgente. La recomendación de las sociedades científicas indican que las muestras deben ser analizadas dentro de las 2 horas de emitidas. Si se va a demorar, refrigerar de 2 a 8 grados. Entonces hay una recomendación, ¿no? El análisis debe ser dentro de las 2 horas que se expulsa. Si es que ya tienes la muestra por más de 2 horas y se va a demorar en procesar, se debe refrigerar de 2 a 8 grados, que es la recomendación. Bien, la primera práctica que estábamos viendo era la recolección por pacientes, orina espontánea, chorro media,
Normalmente tiene buena representatividad de elementos formes. Se elimina la primera porción de orina para eliminar la contaminación con bacterias comensales de la uretra y con células sanguíneas o epiteliales de los genitales externos. Recolección asistida, ¿no? Tenemos la orina por sonda vesical, tenemos la orina por punción suprapúbica, que es la que hemos visto con la aguja. Tenemos también la orina en pacientes cateterizados con sonda permanente, ¿no? En el caso de pacientes pues con este tipo de sonda, ¿no? Y que no pueden hacer normalmente sus necesidades. Tenemos la muestra de neonatos y pacientes pediátricos. Las muestras de orina para análisis bacteriológico deben ser preferentemente tomadas por cistocénesis o por catéter, ¿no? En el caso de que se quiera hacer análisis bacteriológico necesariamente. De preferencia se obtendrá la muestra antes de iniciar el tratamiento con antibióticos, ¿no? En el caso el paciente requiera. Las muestras tomadas por micción libre serán interpretadas con precaución, teniendo en cuenta que pueden estar contaminadas de células y microorganismos de las partes bajas del tracto urogenital. Siempre es conveniente que sean de la mitad de la micción, desechando la primera parte de la orina y recoger por sí un buen medio de cultivo todas las horas siguientes a su recogida, o mantenerse refrigeradas a 4 grados durante un plazo máximo de 4 horas hasta que llegue al laboratorio y se analice. No lo que decíamos, si en caso no se pueden analizar, debemos tener la muestra de orina refrigerada. Siempre que sea posible, las muestras de orina destinadas al cultivo deben recogerse por la mañana, ya que permite la multiplicación de bacterias durante la noche, ¿no? Entonces es importante la hora también, ¿no? A la cual se debe recoger la muestra. En el caso de mujeres hay consideraciones que se deben tener en cuenta. Se indica, ¿no?, que para el caso de mujeres se debe lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón, enjuagarlas y secarlas con toalla limpia. Se puede hacer uso de guantes estériles también. Se separarán los labios mayores y menores y, y los mantendrá separados durante todo el procedimiento hasta que se haya recogido la orina. Con una gasa enjabonada se lava bien la válvula, pasándola de adelante hacia atrás y se repetirá el proceso como mínimo 3 veces. Se debe enjuagar con agua tibia abundante para eliminar los restos de jabón y secar con un paño limpio o gases estériles, ¿no? Ese es el procedimiento para toma de muestras. Se le va a indicar al paciente que miccione desechando la primera parte de la orina del inodoro, tras lo cual, sin interrumpir la misión, se recogerá el resto de orina en el recipiente. El frasco se debe sujetar para que no tome contacto con la pierna o vulva o ropa del paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o su superficie interior. Se debe rotular la muestra con la etiqueta adjunta, indicando su nombre, edad, fecha, hora, y se debe pegar esta etiqueta al recipiente, ¿no? Se debe enviar la muestra al laboratorio antes de las 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se debe mantener refrigerada hasta un máximo de 4 horas. En el caso de que el paciente esté en cama y la asistencia sea a domicilio, el personal de enfermería destinado a la toma de muestra realizará todo el procedimiento. Y acá está lo que se menciona, ¿no? El caso de toma de muestra de orina a mujeres, el frasco estéril, ¿no? La forma en que se debe tomar la muestra, ¿no? Y para evitar la contaminación cruzada, pues obviamente el recipiente no se debe tocar por dentro, ¿no? Y por último, pues el etiquetado, ¿no? El etiquetado es muy importante. En el caso de varones, tenemos también una guía de cómo se debe recolectar la muestra. En la fase preanalítica, el lavado de manos con agua y jabón. Se debe enjuagar y se debe secar con toalla limpia. Se puede hacer uso de guantes estériles. Se debe retraer completamente el prepucio, de manera el prepucio que se mantendrá así durante todo el procedimiento hasta que se haya recogido la orina. Se debe lavar el glande con jabón, de preferencia neutro. Se debe enjuagar con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
Se indicará al paciente que miccione desechando el primer chorro para que sin interrumpir la micción se recoja el resto de la orina en el recipiente estéril. El frasco debe sujetarse de manera que sus bordes no tomen contacto con la piel de los genitales, piernas ni ropa, ¿no? De igual forma, no debe tocarse los bordes del frasco ni la superficie interna. Se debe cerrar el envase, sellarlo y rotularlo con la etiqueta adjunta, colocando los datos que ella misma indica, ¿no? Se debe enviar al laboratorio lo más antes posible. Debe procesarse antes de las 2 horas. En caso no se pueda, se debe refrigerar de 4 a 8 grados y lo antes posible hasta las 4 horas en el laboratorio. En el caso que el paciente esté en cama y la asistencia sea a domicilio personal de enfermería, tendrá que realizar el procedimiento. ¿Listo? Y acá está el flujo con las imágenes de cómo recolectar la muestra de orina en pacientes varones, ¿no? Importante siempre el lavado de manos, la forma del rotulado, y por último la identificación inequívoca de la muestra, ¿no? En el caso de niños, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? En niños y niñas mayores, la orina se recoge de forma similar a los adultos. En niños y niñas más pequeños, la orina se recogerá en colectores estériles, especialmente diseñados para ellos de la siguiente forma: lavado cuidadoso de los genitales y área perineal, igual que en los adultos, colocar el colector en la zona adhesiva sobre la piel. Para las niñas, exactamente sobre el orificio del meato urinario, borde de la horquilla vaginal, y para los niños sobre la piel del escroto, con el pene dentro de la bolsa colectora. Vigilar que la bolsa frecuentemente, tan pronto como el niño haya orinado, debe retirarse y colocarla dentro del envase destinado para recolectar la orina. Si no se ha obtenido la muestra de orina, es necesario cambiar la bolsa cada 30 a 45 minutos. Se repite la operación colocando una nueva bolsa. Se debe rotular la muestra con la etiqueta adjunta y enviarla al laboratorio antes de las 2 horas a temperatura ambiente, ¿no? Posteriormente a ello, se debe refrigerar de 4 a 8 grados. Y antes de las 4 horas debería ya estar en el laboratorio para su procesamiento. En el caso de cateterización, ¿no? Que es el otro método que normalmente es destinado o utilizado para personas con limitaciones físicas, postradas en cama, o por ancianidad, o por incontinencia urinaria, o por secuelas de accidente cerebrovascular. El personal que realiza este procedimiento debe ser profesional y con entrenamiento previo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, material para cateterismo vesical, guantes descartables y estériles, tenemos jabón líquido y agua estéril, gasas estériles, tener un catéter uretral, ¿no? Debemos tener un recipiente estéril para la muestra, una bolsa para descartar el material y una linterna. Bien, el procedimiento sigue. Dice lavarse las manos con abundante agua y jabón, debe colocarse los guantes descartables, debe realizarse el aseo correspondiente de los genitales con abundantes agua y jabón, de arriba hacia abajo, luego secar con gases estériles. El aseo deberá ser estricto, ya que la cateterización uretral tiene el riesgo de forzar hacia la vejiga parte de la flora normal uretral en la infección del catéter. Entonces, se debe descartar los primeros guantes usados, se debe colocar los guantes estériles para iniciar el cateterismo, se debe introducir lentamente el catéter por el meato, uretra, llegando a la vejiga y obtener la orina por el orificio distal del catéter. Al obtener la orina, se debe descartar un chorro y luego recolectar el resto en un envase estéril, ¿no? Igual que en los casos anteriores, y luego taparlo. Se debe retirar el catéter junto con los guantes, colocarlos en la bolsa de descarte. Bien, una vez que se realiza este procedimiento con el catéter, se recolecta la muestra, se debe proceder a sellar y rotular el envase con la etiqueta adjunta, ¿no? Al envase indicar que la muestra obtenida por cateterismo vesical, por si fuese necesario proceder a un urocultivo. Entregar el laboratorio antes de las 2 horas, ¿no? Que es lo mismo que se recomienda en los casos anteriores. Muy bien.
Acá vamos a ver, ¿no? Acá tenemos la toma de muestra en pacientes con catéter permanente, la sonda Foley también llamada. Si la sonda está permeable o con pase de orina y conectado a la bolsa colectora, se procede a clampar la sonda o bloquear la salida de la orina con un clip por un espacio de 30 minutos. Pasado este tiempo, se colocan los guantes estériles y se procede a desinfectar la zona de la conexión entre la sonda y la bolsa. Se desconecta la sonda de la bolsa cubriendo ambos extremos con gas estéril. Se evita el extremo distal de la sonda que se descontamine con la piel y o ropa del paciente, ¿no? Siempre evita la contaminación cruzada. Se descampa la sonda, eliminando el primer chorro, que es lo mismo que hemos visto hace rato para todos los tipos de muestras, es eliminar siempre el primer chorro para la muestra de orina, para luego colocar el recipiente estéril donde se colectará el resto de la orina que sale de la sonda. Se colocará en envase en lugar seguro y se volverá a conectar la sonda en la bolsa. Se tapa y se sella el recipiente y se rotula con una etiqueta adjunta. Orales y escritas, ¿no? Niños y adolescentes y adultos. Lo mismo, bueno, haciendo un resumen de lo que ya habíamos estado dando en la presentación. En el caso de niños, adolescentes y adultos, lo que se suele hacer pues siempre es el lavado, ¿no? El lavado con agua y jabón. Siempre viene después el lavado de los genitales, ¿no? En el caso de hombres, retraer la piel sobre el pene. En el caso de mujeres, separar los labios, limpiar los genitales externos. Limpie y seque con toalla. Deje salir el primer chorro de la taza del baño. Depositar el siguiente chorro en el frasco. Tapar el frasco e inmediatamente traer al laboratorio. En el caso de neonatos y lactantes, con bolsa para recolección, se debe hacer lo mismo procedimiento, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón antes de obtener la muestra, y lavado de genitales externos con agua y secado con toalla. Poner la bolsa en los genitales del paciente, supervisando cada 15 minutos, 1 hora como máximo. Ya orinando, retirar la bolsa con sumo cuidado para evitar pérdida de la muestra. Poner la bolsa dentro del frasco, tapar inmediatamente y traer al laboratorio, ¿no? Igualmente antes de las 2 horas. Bien, acá hay unas imágenes, ¿no? Para el caso de neonatos, cómo se hace la recolección. Este es un instructivo pequeño de cómo se debe realizar la recolección. Lave cuidadosamente los genitales y área perineal. Coloque la bolsa de plástico, recolección estéril, ayuda de adhesivos, ¿no? Retire la bolsa cuando el niño haya orinado. Métela en un recipiente y tápela y entréguela en el laboratorio. Bien, contenedores primarios de la muestra, ¿no? Acá podemos ver los contenedores de orina, contenedores de rosca frágil. Normalmente tienen un diámetro de 5 centímetros. El volumen que normalmente se tiene es de 50 ml. ¿Sí? Es un contenedor limpio y libre de fugas. Es desechable con tapa rosca de cierre hermético. La composición del frasco debe ser plástico translúcido de boca ancha de 4 a 5 centímetros de diámetro para depositar la muestra directamente, ¿no? El diámetro es importante. La capacidad normalmente es de 50 ml. Y la etiqueta debe tener el nombre y apellido del paciente, el número de historia clínica, la hora que se tomó la muestra y el examen que se requiere realizar en la muestra, ¿no? Como parte del proceso. El transporte y almacenamiento de las muestras. Acá tenemos el transporte de la orina. Nos dice que debe ser realizada en el menor tiempo posible, ¿no? En todos los casos hemos visto que el tiempo recomendado es máximo 2 horas. Se recomienda el transporte en sistemas herméticos y refrigerados con dispositivos de control de tiempo y temperatura. Bien, después de las 2 horas nos dicen que la composición química y los elementos formes comienzan a deteriorarse. La bilirrubina y urobilinógeno son inestables. Las bacterias pueden alterar la concentración de la glucosa. El pH se torna alcalino.
Los eritrocitos y leucocitos son susceptibles a la lisis en orinas con densidad menor a 1.010 y con pH mayor a 7. Recepción en laboratorio, ¿no? Una vez que se tiene la obtención de la muestra, ¿no? A partir de las instrucciones claras y precisas entregadas a los pacientes, se debe tener la entrega de frascos adecuados, se debe tener una identificación que correlacione la solicitud, ¿no? Y varios tipos de muestras, ¿no? En la recepción se debe verificar si se cumple con los requisitos y debemos tener cuidado con la contaminación externa. En el caso de transporte, lo que siempre se busca es el mínimo tiempo posible en transporte, que los recipientes tengan cierres herméticos, ¿no? Y debería tener refrigeración si fuera necesario, ¿no? Y en el caso del conservador, no se recomienda por el examen químico. Los tiempos superiores a 2 horas producen alteraciones y nos dicen que podríamos almacenarlos de 2 a 8 grados, ¿no? Pero no por más de 8 horas, ¿no? Pero de todas maneras, siempre la recomendación es que se realice antes de las 2 horas, como podemos ver, ¿no? Esa vendría a ser la recomendación principal, ¿no? Que se realice antes de las 2 horas. Bien, tenemos luego la aceptabilidad de la muestra y garantía de la calidad. Según las guías de la CLCI, la GP16A3, tenemos que en la identificación debería estar el nombre del paciente, la edad o fecha de nacimiento, el sexo también del paciente, la ubicación del paciente, si en caso la muestra es de un paciente hospitalizado o es de tipo ambulatorio, el número de identificación. También debemos tener en la información si es que el tipo de muestra se obtuvo por catéter, por flujo medio, captura limpia u otra. También debemos tener información del médico solicitante, ¿no? También debemos tener las iniciales de la persona llenando la solicitud de diagnóstico o síntomas principales, ¿no? Toda esta información debe estar consignada. Se debe tener también la prescripción potencialmente interferente y medicamentos, incluyendo suplementos dietéticos, por ejemplo, vitamina C. Se debe tener la fecha y la hora de la recolección. Y se debe también documentar el uso de cualquier conservante como información relevante, ¿no? En la parte de la inspección, lo que se debe realizar siempre es una correlación de la información de la solicitud y la etiqueta del contenedor, ¿no? Cualquier desviación debe investigarse, ¿no? Y, identificar eh, cualquier error que pudo haberse cometido. Luego tenemos la aceptabilidad del tiempo transcurrido entre la recolección de la muestra y su recepción en el laboratorio. Luego tenemos también la refrigeración o la presencia de un conservante adecuado si el transporte fuese superior a 2 horas, ¿no? Ahí también debemos contar con esa información. Debemos también considerar la idoneidad del contenedor y su estado, ¿no? Por ejemplo, su cierre y que no debe tener derrames, ¿no? Debemos también validar que el volumen es adecuado, ¿no? Y que no hay ausencia de materiales contaminantes. Presencia o ausencia de conservantes químicos consistentes con el uso previsto de la muestra. Si la muestra no cumple con los criterios de aceptabilidad, comuníquese con el médico tratante o la persona designada para una decisión sobre acciones futuras. No deseche la muestra, ¿no? Inaceptable antes de consultar con la clínica personal y se haya llegado a una decisión mutuamente aceptable. Bien, acá tenemos la guía que estaba mencionando de la CLCI, la GP16A3 para análisis de tercera edición. En esta guía, en la documentación,
Nos hablan sobre el tipo de muestra, el volumen adecuado para la muestra, ¿no? De acuerdo al tipo de análisis solicitado, el uso de contenedores adecuados, etiquetado, me habla también del transporte, cómo debe considerarse el transporte, si es oportuno, los procedimientos también recomendados, y por último nos habla sobre el procesamiento de la muestra, ¿no? Sobre la inspección rápida que debe realizarse tras la llegada al laboratorio, el almacenamiento correcto, procedimientos, por ejemplo, la protección contra el calor y la luz, ¿no? Y en el caso de también la refrigeración. En esta guía vamos a ver los criterios de rechazo de muestras. Por ejemplo, muestras obtenidas después de una ingesta exagerada de líquidos, ¿no? Preparación para el estudio de ultrasonografía. También en el caso de muestras que tengan más de 2 horas de haber sido emitidas, conservadas o transportadas a temperatura ambiente. En caso de incontingencia, se recomienda una segunda orina de la mañana con una ingesta de 200 mililitros de agua desde la noche anterior. Estos factores pueden ser criterios de rechazo de las muestras. En el caso se recepcionen muestras sin etiquetar o mal etiquetadas, etiquetas en el frasco, no en la tapa. Eso también son criterios de rechazo. Muestras visiblemente contaminadas, mal tapadas o sin tapa. ¿Sí? Esto también es un criterio de rechazo. Muestras en las que se observan abundantes núcleos en la célula epitelial. ¿Sí? Tenemos también muestras que contengan contaminación fecal, ¿no? Fibras de alimento, pigmentos, etcétera. Todas estas opciones son criterios de rechazo, ¿no? Donde podrían rechazarse las muestras. Síndromes gastrointestinales infecciosos más importantes. Acá tenemos diarrea infecciosa aguda. Caso acuosa, tenemos la secretoria y tenemos eh, los virus, ¿no? Caso de la secretoria, la osmótica, con sangre invasiva y no invasiva, ¿no? Ahí también tenemos los términos. Ahora vamos a ver el punto 5, la toma de muestra de heces. Las muestras de heces pueden ser requeridas para exámenes parasitológicos, químicos, bacteriológicos y virológicos. De preferencia se obtendrán en las fases iniciales de la enfermedad, antes de iniciar el tratamiento con antibióticos. En esa fase es más probable que haya un gran número de agentes patógenos en ellas. Toma de muestra para estudio de coproligo funcional, coprocultivo, reacción inflamatoria. La muestra para un examen parasitológico deberá llevarse al laboratorio lo más pronto posible después de su recolección, pues los trozoitos se degradan en las pocas horas. La muestra para un coprocultivo deberá ser procesada como máximo a las 2 horas de su recolección, ya que después de un tiempo prolongado se inicia con la putrefacción por multiplicación bacteriana. Para un examen coprológico funcional se debe evitar el uso de supositorios, laxantes de contenido aceitoso, sustancias colorantes como tipo carbón, carmín, etcétera, previamente al examen, ya que se altera la visibilidad y dan falsos resultados. Para las pruebas de Tevenot se requiere una dieta previa a la obtención de la muestra, ¿no? Las dietas normalmente evitan alimentos de tipo de pigmentos, beterragas, etcétera, de color rojo. En el caso de sospecha de salmonella y shigella, se deben enviar las muestras lo más pronto posible. Caso contrario, usar un medio de transporte adecuado, ya que éstas sobreviven poco tiempo a los cambios de pH que sufren las heces en contacto con el medio ambiente. En general es recomendable que las muestras deben ser frescas, en caso contrario pueden refrigerarse a 4 grados por un espacio de hasta 24 horas para determinadas pruebas. Condiciones preanalíticas para el examen de Tevenot. Se debe realizar con una dieta por 3 días. No debe ingerirse alcohol, carnes rojas, uvas, beterragas, remolachas, tomates,
brócoli, alimentos, bebidas con colorantes, medicamentos antiinflamatorios, aspirina, ácido nítrico y antiácidos. Si no se puede obtener la muestra, se debe continuar con la dieta hasta su recolección. Se debe evacuar las heces directamente en un recipiente limpio. Utilizar una cuchara provista en la tapa del frasco para recolectar una porción de las heces, del tamaño de una aceituna. De ser posible, seleccione la zona de las heces que muestre sangre. Solo se recogerá una sola muestra en el frasco limpio descartable. Hacer la deposición en un recipiente limpio y seco, teniendo cuidado de no mezclarlas con orina o papel higiénico. Con la cucharita incluida en el frasco, escoger una porción más característica de las heces, con moho, con sangre o pus. Tomar aproximadamente una muestra del tamaño de una aceituna, 4 o 5 gramos, y depositar en el frasco. Si la muestra fuese líquida, suficientemente de 5 a 10 centímetros cúbicos y su proceso será inmediato, máximo en 30 minutos. Rotular el frasco con nombre, edad, fecha, hora de toma de muestra, prueba a realizar y código de ingreso, ¿no? Tal cual como indica la guía del CLC. Preanalítica corprocultivo. Conservación y transporte de la muestra. Si la muestra no se cultiva de inmediato, antes de las 2 horas, se recomienda colocarla en un medio de transporte, ¿no? Carry Blair, y mantener la temperatura ambiente por un lapso no mayor a 5 días. Examen microscópico. Para determinar rápidamente la naturaleza de una enfermedad diarreica, es de gran ayuda y tiene un alto grado de confiabilidad la investigación de leucocitos fecales, que consiste en determinar el tipo de células inflamatorias presentes en las heces. Esta información orienta sobre la naturaleza del proceso infeccioso. Por ejemplo, en la shigelosis hay abundancia de neutrófilos y polimorfonucleares, ¿no? Ahí está, ese es con sangre en estrías y moco brillante, fotografía, y ahí está el análisis, ¿no? Métodos de obtención de la muestra, neonatos y recién nacidos, en el caso de los pañales, evacuación espontánea adultos sanos, en pacientes debilitados o neonatos también se utiliza el hisopado. Una muestra adecuada constituye la piedra angular para un diagnóstico confiable, ¿no? La contaminación es lo que puede originar problemas. Dentro de la fase preanalítica también tenemos el tema de la conservación, del transporte y la conservación de la muestra. Tenemos tiempo. El tiempo siempre es recomendable que sea menor a 2 horas. Tenemos también los medios de transporte, como decíamos, el método Carry Blair. El tema de la refrigeración, en caso no se pueda procesar la muestra menor a las 2 horas, se recomienda almacenaje con refrigeración. Indicaciones preanalíticas. Entregar al paciente un recipiente plástico de boca ancha y de cierre hermético. Las muestras deben llegar pronto al laboratorio, como decíamos, no más de 2 horas. El recipiente debe tener los siguientes datos: nombre completo del paciente. Eso debe estar dentro del recipiente. La muestra más pequeña que debe aceptarse es mínimo 5 gramos, el tamaño de una aceituna. ¿Ok? No debe mezclarse con agua ni con orina. Y bueno, ahí está. La muestra no debe tener papel higiénico, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí tenemos las fotos. Ahí tenemos un recipiente que también lo habían llenado hasta su tope. Tenemos también ahí recipientes. Bueno, la cantidad que se requiere es mínima, como pueden ver, ¿no? Toma de muestra para el estudio de secreción ocular, ¿no? En el caso de secreciones oculares, ¿no? El uso de hisopos estériles ayudan bastante. Uso de suero fisiológico, ampollas también, medios de transporte de las láminas, y se deben usar guantes descartables. Procedimiento. Se debe acudir al laboratorio sin aplicarse gotas oftalmológicas de ningún tipo. Se debe tomar una muestra de cada ojo con diferentes hisopos, humedecidos en suero fisiológico estéril. Se debe rotar el algodón por la superficie de la conjuntiva, ¿no? Donde encontramos la secreción. Se debe indicar en la muestra y en los medios enviados y en la orden médica si el ojo derecho o el ojo izquierdo en cada caso. En el lado indicado, tome la muestra con 2 hisopos. Uno será colocado en el medio de transporte
y el otro inmediatamente colocarlo en la lámina para el frotis. Solo en el caso de la clamidia se usa medio de transporte específico. Se mantiene a temperatura ambiente. Sellar y rotular las muestras con los datos del paciente. Describir la zona de toma de muestras. En lo posible, tomar la muestra solo de secreción conjuntival. Para los demás tipos de muestras, secreción corneal, secreción acuosa o vítrea, deberá ser realizado por el médico oftalmólogo, facilitándole los materiales y los medios de transporte para las tomas de muestra. Muestra para el estudio de secreción faríngea. Lo ideal de la toma de muestra que se debe hacer por un profesional debidamente entrenado, ¿no?, para las faringes, el paciente se dejará tomar la muestra sin lavarse la cavidad oral y en ayunas. Si utiliza antisépticos orales, dejará de usar un día antes. Es aconsejable que se realice el procedimiento antes de iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no?, en todos los casos. Para el estudio del estreptococo, el procesamiento debe ser de inmediato. Es necesario que se tome en el laboratorio central, ¿no? Por lo tanto, no se aceptan derivaciones de ningún tipo, no se puede derivar la muestra a otro laboratorio. Los materiales utilizados para la toma de muestras, tenemos los hisopos estériles, las láminas, el bajalengua, el frontoluz, los guantes descartables y la mascarilla, ¿no? El procedimiento empleado para la toma de muestra, tenemos que el paciente debe estar sentado frente a una fuente luminosa. Se debe utilizar un depresor lingual, un bajalengua, para que presione la lengua hacia abajo. Se debe observar los pilares de la faringe y el área amigdaliana para localizar el área inflamatoria y el exudado, ¿no? Se debe utilizar los hisopos, frotar suavemente sobre el área de las dos amígdalas en la pared superior en la faringe, cualquier otra zona inflamada, teniendo cuidado de no tocar la lengua ni la mucosa bucal. El primer hisopo puede usarse para el frotis, para las láminas. El segundo hisopo se coloca en el tubo como medio de transporte. Ambos se rotulan con etiqueta colocando los datos del paciente. Se conserva a temperatura ambiente y se envía pronto al laboratorio. El otro tipo de toma de muestra para la secreción bronquial, o sea, para los esputos, la obtención y la conservación del esputo con fines analíticos deben efectuarse adecuadamente, siguiendo cuidadosamente los pasos establecidos para que los resultados sean válidos. El estudio de la muestra de esputo es una prueba diagnóstica para descartar el TBC activo. La presencia del bacilo ácido resistente se confirma con el examen microscópico y por el cultivo. La muestra a obtener es la secreción pulmonar que sube de los pulmones a los bronquios al toser de forma productiva. La toma de muestra comprende una serie de 3 muestras individuales tomadas en días consecutivos, de preferencia en las primeras horas de la mañana. Si la muestra es solo un cultivo, será necesario solo una muestra. Debe recolectarse la primera expectoración de la mañana y normalmente será de 5 ml, una cantidad pequeña. Debe reproducirse una expectoración espontánea y obtener una buena calidad de la muestra. Se diferenciará de los esputos constituidos por saliva y partículas de comida, ¿no?, que obviamente esto es rechazado. No deberá permanecer a una temperatura ambiente más de 24 horas aproximadamente antes del procesado, salvo cuando es para descarte de TBC. Si se deja en reposo después de recogerlo, se puede producir antes del examen una proliferación de bacterias contaminantes que nos ofrezcan un resultado engañoso. El esputo se recogerá en un frasco estéril de boca ancha provisto de una tapa bien ajustada y segura. De no producirse expectoración espontánea, puede inducirse a través de la técnica cuidadosa. Bien, el procedimiento. La enfermera le explicará al paciente el propósito del procedimiento. También le indicará las condiciones previas a la toma de muestra. Se buscará la muestra al levantarse, sin lavarse la boca. En caso de empleo de antisépticos bucales, se evitarán un día antes, ¿no? En caso de los enjuagues bucales y todo esto. Se explicará al paciente que debe toser vigorosamente. Si no tose espontáneamente, y que cubra la boca de manera que la toalla cuando tosa, ¿no?, a menos que vaya a eliminar secreciones en el envase. Se producirá una expectoración profunda de la secreción bronquial, estimulándola con inspiraciones y expiraciones profundas, arrancando el esputo hacia afuera. Se le entregará al paciente el envase, ¿no?, que deberá depositar tras su expectoración. Abrir el recipiente estéril
de boca ancha y expectorar dentro de él hasta conseguir una correcta obtención de la muestra de 5 ml aproximadamente. Cerrar el recipiente y sellarlo para evitar derrames durante el transporte. Rotular con los datos del paciente, ¿no? Como en todos los casos anteriores, nombre, edad, fecha, hora de toma de muestra y enviar inmediatamente al laboratorio. De caso contrario, mantener refrigeración hasta su envío. Manipular las muestras con guantes. Bien, en el caso del imputo inducido, ¿no? Para el caso de las sedes ubicadas en clínicas, deberá solicitarse el apoyo del servicio de emergencia para realizar la técnica. La muestra se obtiene luego de que el paciente inhala vapor de agua con agua esterilizada a través de un nebulizador. Este vapor irrita las vías respiratorias del paciente, provocando tos y la producción de secreciones respiratorias. Algunas veces se obtiene una muestra acuosa parecida a la saliva. Parecidas a la saliva. Es importante identificar esas muestras como inducidas para evitar posibles confusiones. Este procedimiento será ordenado por el médico y la inducción será llevado a cabo por la enfermera profesional o médico o un terapista respiratorio. Para esto se requiere de un cuarto o un área encerrada que llene requisitos de control ambiental equipados para el procedimiento de inducción de esputo. Cada envase de esputo estará identificado con los datos del paciente, fecha y hora de toma de muestra. El envase será colocado en una bolsa clara, ¿no? La muestra se mantendrá refrigerada hasta que sea llevada al laboratorio. Se debe manipular con guantes en todos los casos. Ahí está, tenemos los tipos de toma de muestra para esputo, para el lavado broncoalveolar, el lavado bronquial y la biopsia transbronquial. Ahí está criterios de conservación, ¿no? Para considerar la muestra representativa, ¿no? Acá están la evaluación de calidad del esputo respecto a cultivo en esputo para el diagnóstico de infecciones de tracto respiratorio inferior en niños, el Streptococcus pyogenes que estábamos hablando al inicio de la presentación. Y acá tenemos, por ejemplo, la distribución de especies bacterianas, ¿no? Todas las bacterias existentes, el Escherichia coli, el Streptococcus pneumoniae, tenemos las distribuciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver la muestra de estudio para la secreción óptica, que ya es la última parte. Lo que nos está pidiendo que tengamos como materiales son los hisopos de algodón y medios de transporte, guantes estériles, alcohol desinfectante. El procedimiento utilizado para la toma de muestra es limpiar el oído externo con agua antiséptico suave. Se debe tomar la muestra mediante hisopo, raspado, aspiración, que se obtiene del borde activo, exudado, secreciones de las zonas profundas. Se hace rápidamente el forotis de la lámpara y se cubre. Se envía en un sobre rotulado de la lámina, ¿no? Y el medio de transporte lo más pronto posible al laboratorio. Bien, luego tenemos la muestra para el estudio de secreción mamaria. Se recomienda a la persona que realice un buen aseo con agua jabonosa y un profundo enjuague con agua a chorro. Se secará con una toalla limpia, ¿no? El tomador de la muestra se calzará a los guantes, se presionará o se exprimirá la zona superior de la aureola, o si la, secreción sale espontáneamente, se debe desechar las primeras gotas, ¿no? Probablemente la, contaminación, contaminadas por la flora regional de la piel. Tomar la muestra de la mitad de la secreción láctea con ayuda de hisopos, ¿no? Para hacer una frotis de lámina. Y otro colocarlo en medio de transporte. Rotular la muestra con datos de la persona y hora de toma de muestra. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.